Buenas, este es el video para hacer la primera cata del laboratorio de tendencia de software. Entonces, comencemos. Primero que vamos a hacer un directorio, que este va a ser el directorio que va a crear para todas las catas. Vamos a entrar, vamos a iniciar un repositorio vacío de Git y entonces vamos a abrirlo con Xcode. Vamos a abrir una carpeta que va a ser la primera cata. Entonces aquí vamos a crear un archivo que se llama notas.txt. Aquí vamos a poner el mandato. Entonces, eh, 19, aquí está. Este es el que me toca. Puede ver aquí, 19 con Dart. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y entonces vamos a ver lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El input va a ser un arreglo de números. Y no especifica qué tipo de número. Entonces yo voy a asumir que pueden ser cualquiera. Y output también es un arreglo de los números mayores que la media del arreglo dado. Entonces, para hacer este programa, hay que tener varias cosas en cuenta. Primero el primer paso sería, para resolverlo, es em, calcular la media del arreglo dado. Tenemos, después de que nosotros tenemos la media, ¿qué nosotros haríamos? Bueno, ¿qué yo haría? Sería eh, comparar si el número, si cada número del arreglo dado es mayor a la media. Si lo es, agregar al arreglo que de out, porque va a ser mayor que la media y por lo tanto va a pertenecer a la colección de lo que queremos retornar. Y el último paso. Entonces aquí podemos ya hacer un commit. Bien. Entonces ahora vamos a crear un archivo que va a tener la carta .dart, porque es el lenguaje que nos tocó. En Dart hay que hacer un main. Vamos a tenerlo aquí. Y comenzamos con los pasos que enseñamos aquí. Calcular la medida del arreglo dado. Entonces Dart no tiene incluida en su SDK una forma de calcular la media directamente. Por lo tanto vamos a crear un método, una función que se va a llamar calcular media y va a tomar como parámetro un arreglo de números. Num, un tipo de dato num en Dart es un tipo de dato que puede incluir tanto enteros como double.
Entonces vamos a tener también un acumulador es igual a 0 y el resultado promedio. Entonces vamos a usar una función de orden mayor para ir acumulando la suma de cada número, que es for each, con una función lambda. Entonces vamos para mejor legibilidad, vamos a poner número y decir acumulador más igual número. Para finalmente decir que el promedio será igual al acumulador entre el arreglo, la longitud del arreglo, y retornar el promedio. Entonces aquí podemos hacer un commit código hasta 1 y creado función calcular. Entonces, el siguiente paso ya sería para la función principal, que vamos a hacer una función que va a retornar un arreglo, como dijimos, un output, que va a ser un arreglo de números, que va a llamar obtener números más a media. Va a recibir como input también un arreglo de números. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es, bueno, comenzamos de nuevo, ¿no? Ya tenemos la función para la media, entonces esto ya está fácil, lo decimos num media igual a calcular media, ya, acabamos el paso. Ya tenemos el promedio del arreglo. Entonces ahora hay que comparar si cada número del arreglo dado es mayor a la media, si lo es agregar al arreglo del output. Entonces vamos a declarar un arreglo de output, un arreglo de números, lo voy a llamar números mayores a arreglo dado, que va a ser vacío. Entonces ahora sí, también vamos a usar una función de orden alto para legibilidad número, la variable de lambda, y ponemos aquí, si el número es mayor que la media del arreglo, entonces lo agregamos al arreglo de output, el número. Aunque déjame ver una cosa, se puede... Se puede simplificar un poco. Número. Pasa esto. No, no se puede. Bueno, lo vamos a dejar así, como una condicional sencilla. Y bien, entonces ya, técnicamente con esto, lo único que quedaría es retornar el arreglo de output. Y eso sería todo. Podemos hacer un chequeo. Vamos a crear un arreglo de números como ejemplo. Voy a poner 4.5, 2.3, 3.2, 8.99, 10, 20. Y vamos a imprimir la pantalla. Ah, antes de esto, vamos a hacer un commit. Antes de esto, vamos a hacer un commit que se va a llamar
creada función obtener números mayores a medio. Y ahora sí vamos a hacer el test. El test va a ser un arreglo de números. De ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 y 30. Y voy a imprimir en pantalla el arreglo. Lo corremos. Dice que es 20 y 30. Eso lo podemos chequear. Dimos 2.3 más 4.5, 2.3 más 4.5 más 6 más 7 más 10 más 20 más 30. El total es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11.4. Entonces 20 y 30 son mayores a 11.4. Eso en efecto son lo que debería estar en el arreglo resultante de auto. Chequeamos la problem to find the numbers para hallar los números mayores que el promedio de los números de un arreglo dado. Recibimos como input un arreglo de números y como output un arreglo de números. Entonces vamos a hacer el último commit que se va a llamar test de función obtener números mayores a medio. Y eso sería todo. Ahora vamos a hacer un repositorio. Vamos a ponerle catas, tendencias, software. Y no va a tener ningún nada. Vamos a agregar remote al arreglo local. Y entonces ya podemos hacer un push y push origin master. Bien. Podemos agregar un readme, ¿por qué no? Para podemos agregar un readme, se va a llamar readme. Catas, tendencias de tendencias de ingeniería de software. Y hacemos un git add y commit creado readme y push origin master. Ya. Entonces, gracias por observar y escuchar. Hasta la próxima.